Un cordial saludo para todos, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión estaremos hablando sobre el libro séptimo del Código de Derecho Canónico de los Procesos, específicamente sobre el título octavo y noveno. En el título octavo, que corresponden el capítulo 1 de la querella de nulidad contra la sentencia y del capítulo 2 de la apelación. Y de ahí ya pasando al título noveno, donde en un primer capítulo se hablará de la cosa juzgada y en su segundo y último capítulo de la restitución in integrum. Iniciamos entonces con el capítulo 1 de este título octavo, la querella de nulidad contra la sentencia. Se menciona en este capítulo la sanción automática, que aparte de las nulidades sanables que se encuentran cuando se trata de causas privadas, las nulidades de los actos establecidas por el derecho positivo, que al ser o siendo conocidas por la parte querellante no hayan sido denunciadas al juez antes de la sentencia, se sanan por la misma sentencia. En un segundo momento se puede hablar de este capítulo sobre la nulidad insanable. ¿En qué casos la sentencia es nula con nulidad insanable? Hay unos casos específicos, cuando la dio un juez absolutamente incompetente, cuando la ha dado alguien que carece de potestad de juzgar en el tribunal donde se ha decidido esta causa, cuando la ha dado el juez coaccionado por alguna fuerza o algún miedo grave, cuando se ha hecho el juicio sin demanda judicial, de la que trata el canon 1501, o no se ha hecho contra algún demandado. También cuando se ha dado entre litigantes, uno de los cuales al menos no tuviera personalidad jurídica, alguien que actuó en nombre de otro, sin ningún mandato legítimo. También cuando a alguno le fue negado a alguna de las partes el derecho de defensa, y cuando no decide ni siquiera parcialmente la controversia. Para esto también hay un plazo de proposición. La querella de nulidad insanable de las que acabamos de mencionar se puede proponer a modo de excepción perpetuamente o a modo de acción ante el juez que dictó la sentencia, dentro de los 10 años desde el día de la publicación de esta misma. Ahora pasamos entonces a la nulidad sanable. Ahora entonces vamos a ver en qué casos la sentencia es nula solo con nulidad sanable, si le ha dado un número ilegítimo de jueces contra lo mandado en el canon 1425, cuando no contiene los motivos o razones de la decisión, también cuando carece de las firmas mandadas por el derecho, cuando no indica el año, mes, día y lugar en que se dio. Se fundamenta también cuando en un acto jurídico nulo cuya nulidad no haya sido sanada conforme al canon 1619, se ha dado contra un litigante legítimamente ausente. Ahora, para el plazo de proposición para esta querella de nulidad sanable, se puede proponer dentro de los 3 meses desde que se tuvo noticia de la publicación. Ya hablando del juez y procedimiento, el juez es el que juzga la querella de nulidad, el mismo juez que dio la sentencia, pero si el litigante teme que ese juez tenga prejuicios, lo crea sospechoso, puede exigir que lo sustituya otro juez, por tanto mandándose entonces la persona pero no el grado. Por otro lado, las causas de querella de nulidad se pueden tratar con el proceso contencioso oral. Pasaremos entonces ahorita al capítulo 2 de este título, que corresponde a la apelación. Hablando de la apelación, en un primer momento en los juicios contenciosos ordinarios en general, en esta no hay apelación de la sentencia del mismo sumo pontífice o de la asignatura apostólica, de la sentencia nula, salvo que la apelación se acumule con la querella de nulidad, de la sentencia que ha pasado a cosa juzgada, del decreto o de la sentencia interlocutoria que no tengan fuerza de sentencia definitiva, a no ser que se acumule con la apelación de la sentencia definitiva, de la sentencia o decreto en una causa en la que el derecho indica que ha de procederse rapidísimamente. Ahora la presentación de apelación, cuando el litigante que se considera perjudicado por una sentencia
El promotor de justicia y defensor del vínculo en las causas en las que exige su presencia tienen derecho de apelar al juez superior, salvo en los casos dichos en el canon 1629. Ahora, en el plazo y modo de la apelación, se debe interponer ante el juez que dio la sentencia, en el plazo que se da de 15 días útiles desde la noticia de la publicación de la misma sentencia. Si esta apelación se hace oralmente, el notario redactará la apelación por escrito delante de la persona que está realizando la apelación. Si en el momento de hacer la apelación no se indica a qué tribunal específicamente se dirige esta, se presume entonces que está hecha al tribunal de apelación que señalan los cánones 1438 y 1439. Ahora, para la prosecución de la apelación, en un primer momento se habla sobre el plazo. La apelación ha de proseguirse ante el juez de apelación dentro del mes desde su presentación en el tribunal apelado, pero el juez apelado puede conceder al apelante un plazo más largo para proseguirla. Por otro lado, está el modo de proseguirla, y para esto se requiere y basta que el apelante invoque el ministerio del juez para la enmienda de la sentencia apelada, así presentando copia de la misma indicando en qué razones se apoya para apelar. Si el apelante no ha podido obtener del tribunal inferior la copia de la sentencia dentro de este plazo útil para proseguir la apelación, el plazo no sigue corriendo y debe manifestar al juez de apelación el impedimento. El juez de apelación urgirá al juez inferior a cumplir cuanto antes con su oficio de dar la copia de la sentencia. También está el abandono o renuncia de la apelación. Pasados inútilmente los plazos fatales apelatorios, tanto ante el tribunal inferior como ante el de la apelación, esta se considera abandonada. Se pasará ahorita entonces al título 9, en este primer capítulo, la cosa juzgada. Entonces, la cosa juzgada, cuando no hay cosa juzgada, nunca pasan a cosa juzgada las causas de estado de personas, incluidas las de separación de esposos. Esto es un respeto máximo por la condición personal. Entran aquí todas las causas que se refieren a un estatus de la persona, ya sea el bautismo, el matrimonio, la orden sagrada, la validez de profesión o compromiso consagrado. Ahora sí, se va a pasar a cuando hay cosa juzgada. Cuando esta se da, con la excepción que acabamos de ver de los estados de personas, hay causa juzgada cuando ha habido dos sentencias conformes entre los mismos litigantes sobre el mismo objeto pedido y por la misma causa de pedirlo. Cuando no se ha presentado dentro del tiempo útil la apelación contra la sentencia. Cuando en grado de apelación se ha extinguido la instancia o se ha renunciado a ella. Cuando se ha dado sentencia definitiva de la que no se admite apelación conforme al canon 1629. Los efectos de la cosa juzgada son la firmeza del derecho y que crea derecho. Ahora pasamos al capítulo 2, que es la restitución íntegra. ¿Cuándo se da esta? Contra una sentencia que pasó a cosa juzgada se da restitución íntegra cuando consta manifiestamente su injusticia. Algunos casos concretos es que se considera que consta manifiestamente la injusticia solo en estos casos, cuando la sentencia se apoya en pruebas que luego se han descubierto como falsas, de modo que sin ellas no se sostiene la parte dispositiva a la sentencia. Cuando se han descubierto después documentos que prueben hechos nuevos que exigen indudablemente una decisión contraria a la que se había tomado o hacia la que se pensaba que era. Cuando la sentencia se dio por dolo de uno de los litigantes con daño del otro. Cuando se ha infringido evidentemente un mandato de una ley meramente procesal. Y cuando la sentencia se opone a una decisión precedente que ya pasó a ser cosa juzgada. ¿A quién se pide y en qué plazos? Primero, los motivos. La restitución íntegra por los motivos se pide al juez que dio la sentencia y dentro de los 3 meses a contar desde el día en que se conocieron esos motivos. Los efectos de esta restitución íntegra son la suspensión de la ejecución y la sospecha de voluntad de retardar. Y por último, el pronunciamiento del juez. Es concedida la restitución íntegra, el mismo juez debe pronunciarse sobre el fondo de la causa.